Iniciar grabación. Ahí ya estamos. Un saludo a quienes nos ven en diferido. Esta es la clase de algoritmos y programación 2. Hoy vamos a estar viendo algo que es fundamental para lo que es la aprobación de la materia, que es en este caso la entrega de la tabla de hash. ¿Sí? Vamos a mostrar un poquitito. Estamos acá en el calendario. Estamos como por acá. El TP1 fue publicado y presentado el 24 de abril. Tiene fecha de entrega 5 de mayo, que es hoy. Como siempre, ustedes tienen un tiempo para poder terminar de hacer el TP, entregarlo con el todo ok, hacer todo, y nosotros después corregirlo. Como siempre está la recomendación de tratar de no retrasarse demasiado con las entregas, porque se genera un efecto bola de nieve. Digo, llego tarde el TP1, llego tarde el hash, y en un momento nunca llego a rescatar como los tiempos originales de la materia. Así que está esa como recomendación, si se puede. Y hoy, 5 de mayo, una vez que técnicamente quienes hayan podido entregar el TP1, vamos a estar entonces presentando lo que es el hash, que es la siguiente entrega del cuatrimestre. En este caso nuevamente un TDA. Va a ser un trabajo que va a ser grupal, ¿sí? Y ese tipo de dato abstracto, diccionario, implementado en forma de hash, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a venir por acá. Empezamos con, tenemos la función de crear hash, que va a tener un valor K, que es la clave, que va a tener que ser comparable, ¿sí? Y un valor B, que son los valores que están asociados a las claves, ¿sí? K y B son por key y value en inglés, clave y valor. Bien, entonces, vamos a tener que hacer entonces la primitiva de crear hash, y de ahí salen todo el resto de las primitivas. Por ejemplo, guardar, que tenemos que guardar una clave asociada a un dato. Asociar la clave K al dato B que nos pasan por parámetro, y como ustedes saben, si la clave ya estaba presente en el hash, pisar el dato con el dato nuevo que nos están pasando por parámetro en el guardar. El pertenece devuelve un bool, vamos a decir si la clave está en el diccionario. El obtener, dada una clave, nos da un valor, y nosotros tomamos la decisión de diseño que, por ejemplo, si tratamos de borrar o obtener una clave que no está en el diccionario, hacemos panic, ¿sí? Entonces ahí está la definición de, por ejemplo, si tratamos de obtener una clave que no existe, hacemos panic, y con este mensajito la clave no pertenece al diccionario. ¿Qué más? Tenemos el borrar, que debe desasociar una clave, y lo que hace es devolver el valor, ¿sí? Bárbara guardó un valor asociado a esa clave, al borrarlo recupera ese valor para utilizarlo en las cuestiones que Bárbara quiere utilizar. La cantidad, que va a devolver un entero, ¿sí? Cuántos datos hay guardados y cuántas claves están guardadas en el diccionario. Y es un buen momento para aclarar que todas estas operaciones tienen que ser en O de 1, ¿sí? Como el hash, tienen que funcionar en O de 1. Eso por ahí, ya habrán visto de qué manera eso se puede lograr, con funciones de hashing, con redimensiones, etc. Y después tenemos las últimas dos, que son de iteración. La que está por acá es el iterador interno, ¿sí? Que va a hacer iterar, dada una función que recibe el par clave y valor, y devuelve bool. ¿Por qué le pasamos el clave y el valor? Para que tenga los dos elementos que corresponden a cada una de las entradas del hash, y devuelve bool de nuevo para poder devolver false en el momento que ya no quiere iterar, ¿sí? Eso de nuevo, iteradores internos. Y el iterador externo lo que va a hacer es devolver este tipo de dato interdiccionario para una clave y un valor, y eso viene por acá abajo. El interdiccionario tenemos que tiene primitivas, vamos a hacer así, tiene primitivas, hay siguiente, ver actual y siguiente, que funcionan de la misma manera, con la diferencia que el ver actual nos devuelve tanto la clave como el valor, para poder tener todo lo que es el concepto de qué es lo que hay en esa entrada que yo estoy viendo en el ver actual. Y el siguiente me dice si hay un siguiente. Bien. Otra cosa que sí. Podría ser, sí, y de hecho hay que ver si esto no está viejo, así que a revisar. Pero, por ejemplo, si yo tengo la clave, puedo hacer un obtener con el hash, directamente obtener el valor en teoría no de 1. Hay implementaciones que nos dicen, pero ¿por qué no aprovechás y le das el valor también? Porque ya los tenés, los tenés ahí, ¿por qué no darlos? Total, después obtener ese valor puede ser un poquito peor que de 1, o sea, podés tener que llegar a tardar un poquito más por un tema de colisiones.
Esto a revisar, yo les digo, les voy a mandar un mensajito a ver cómo quedó para este cuatrimestre, pero nada, para que lo sepan ahí. Otra cosa que le vamos a dar, como las funciones de hashing normalmente no trabajan con cualquier tipo de dato, le estamos dando esta funcioncita que si quieren pueden usar, que es agarrar cualquier tipo de dato que venga, comparable, y lo pasa a una tira de bytes. ¿Sí? Significa eso que su función de hashing puede recibir una tira de bytes y sin importar si le pasan un string, le pasan un número, le pasan lo que sea comparable al hash, cualquier tipo de dato comparable que guarden, la función de hashing no va a tener problemas con eso. ¿Sí? Pues naturalmente no cualquier función de hashing puede convertir cualquier cosa a lo que es, en definitiva, un número, como hacen las funciones de hashing, pero si le tiras una tira de bytes, lo hacen, y como esta función te da la tira de bytes para cualquier clave, ahí está esa ayudita. Y la otra ayudita que le estamos dando para este TDA es que van a hacer clic ahí donde dice archivo de pruebas y ustedes se pueden descargar lo que son las pruebas de la materia. Entonces van a estar en su casa programando lo que es el hash, pero no hace falta que hagan las pruebas porque nosotros ya les damos un archivo de pruebas. ¿Sí? Si ustedes quieren pueden agregar pruebas, pueden hacer sus pruebas, pero no hace falta que entreguen pruebas y que eso sea parte de la corrección, sino que como es un TP un poquito más difícil de los anteriores, si ven el TP1, qué sé yo, les damos las pruebas, ¿sí? De todas maneras sepan que nuestras pruebas de la cátedra por atrás prueban más cosas, entonces quizás ustedes ven que las pruebas dan bien y después lo suben y hay algún error, nada, se fijan como siempre que ustedes hacen sus pruebas y después se chocan con las nuestras, qué está pasando, qué está tratando de probar y lo pueden reproducir en sus casas, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre lo que es el hash? Eso es la presentación del TDA. ¿Vamos bien? Bueno, entonces esto hacemos así. Y vamos a ver un poquitito árboles, que es el tema de hoy. Hoy vamos a estar viendo muchas cosas de árboles y vamos a llegar a casi todo. Con suerte llegamos a hacer varios ejercicios, están planificados para la clase. Pero un poquito, ponernos en contexto, una introducción a árboles, decimos... un árbol el árbol se dice que es n-ario y esa n nos dice que cada nodo tiene hasta n hijos. ¿Sí? Entonces, habrán visto que hablamos mucho de árbol binario. El árbol binario significa que cada nodo tiene como máximo 2 hijos, un árbol ternario, máximo 3 hijos, etc. En este caso podría ser considerado un árbol ternario, pero no puede ser un árbol binario porque ya el nodo de raíz tiene 3 hijos. Y le dije nodo de raíz, esa es la raíz, ¿sí? Es aquel nodo que no tiene ancestros, ¿sí? Que no tiene ni su padre ni nada, solamente como mucho tiene hijos, ahí está. Después como definición tenemos los nodos internos, son aquellos que sí tienen ancestros y además tienen descendencia, ¿sí? Y aquellos que no tienen descendencia también se les llama hoja, ¿sí? Y en particular, por ejemplo, si yo tengo la raíz y esa raíz no tiene hijos, esa, además de ser raíz, es una hoja del árbol. Bien, hasta ahí. Y lo otro que decimos conceptualmente es que la altura de este árbol es 4, porque para llegar desde la raíz hasta el nodo que está más lejos de la raíz, tenemos que atravesar por 4 nodos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 nodos, entonces decimos que la altura del árbol es 4, ¿sí? Conceptualmente la altura del árbol es algo que nos puede servir después para ver un poco lo que son las complejidades de la estructura. Bien. Tenemos ejemplos de árboles binarios. Bueno, esa, como la tierra, es significancia de vacío. Si decimos un árbol vacío, es un árbol binario. Un árbol con una hoja, que es la raíz, es un árbol binario. Una raíz con un hijo derecho, una raíz con un hijo izquierdo, hijo derecho, son árboles binarios. Una raíz con 2 hijos son árboles binarios, porque ningún nodo tiene más de 2 hijos. Son algunos ejemplos sencillitos. Y por ejemplo, este es un árbol binario, ¿sí? Cada nodo tiene no más de 2 hijos. ¿Qué me pueden decir? Yo le digo, esto es un árbol binario, ¿qué tiene pinta de no ser? No tiene pinta de ser un árbol binario de búsqueda, ¿no? Suponiendo que hablamos de árboles binarios de búsqueda, por ejemplo, ordenados alfabéticamente, este no tiene pinta de ser un árbol binario de búsqueda ordenado alfabéticamente porque no está ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Está acá la F como si fuera menor a la letra A. Entonces lo importante es reconocer cuando tenemos un árbol binario, reconocer cuando tenemos un árbol binario de búsqueda. Y eso normalmente, cualquier tipo de ejercicio, instancia de evaluación, o TP o lo que sea, nos va a indicar si estamos hablando de un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Pero por otro lado, nosotros tenemos que
reconocer en qué instancias nos sirve modelar cosas como árboles binarios y en qué instancias como árboles binarios de búsqueda, ¿sí? ¿Cuándo nos puede llegar a interesar que un árbol binario sea de búsqueda? Cuando hay que buscar cosas, tal cual. Cuando nos interesa que estos elementos estén ordenados de alguna manera, ¿sí? Capaz en un árbol binario yo quiero buscar cosas, pero no hay un orden intrínseco en las cosas que yo estoy guardando, entonces con un árbol binario me alcanza y no puedo hacer binario de búsqueda. Pero binario de búsqueda lo voy a utilizar cuando necesito buscar cosas y esas cosas quiero que queden ordenadas. ¿Bien? Entonces a ver, ¿qué sigue por acá? Estructura. Sí, vamos a bajar esto a Go. ¿Cómo podemos programar árboles binarios? ¿Sí? Todavía no hay una segunda B, por ahora son árboles binarios, todavía no son de búsqueda. Una posible implementación es que nuestra estructura de árbol binario tenga hijo izquierdo e hijo derecho punteros a árboles binarios también, ¿sí? Entonces sería una estructura que apunta a sí misma, es una estructura recursiva. ¿Ven? Así como los nodos de una lista apuntan a otros nodos de lista, eso hace que la estructura sea recursiva. En este caso, el árbol binario tiene también hijos que son árboles binarios a su vez. Como que cada estructura tiene hijos que además son la estructura. Y en cada árbol binario yo podría guardar la clave del dato, como estuvimos viendo recién, esta idea de diccionario donde guardo claves asociadas a datos. Esa es una forma de implementar los árboles binarios. La otra forma de implementar es, por ejemplo, diciendo, bueno, hay un nodo especial que es el nodo raíz, es el punto de entrada a mi árbol, es el nodo de raíz, y después cada nodo sí tiene punteros a los nodos izquierdos y los nodos derechos, a las claves y a los datos. Es una forma bastante diferente de tratar las cosas, principalmente porque allá tenemos siempre una sola estructura recursivamente y acá la estructura principal, que es el árbol, tendrá sus otros atributos o lo que sea, por ejemplo la cantidad de nodos que tiene ese árbol, por poner un ejemplo, pero sí va a tener que tener un atributo que va a la raíz y a partir de esa raíz sí, todo son nodos. ¿Sí? Esa es una facilidad también, decir, bueno, ya me saco de encima la raíz y todo lo que está hacia abajo son nodos y puedo trabajar con los nodos sin preocuparme por lo que es el árbol en sí. Y esta va a ser como la estructura recomendada para hacer el TDA a la hora cuando hagan el ABB. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Bueno, esto es repaso, porque seguramente ya lo vieron con Martín, que es cómo hacemos para calcular la altura de un árbol. ¿Sí? Yo, bueno, tengo una funcioncita que calcula la altura de un árbol y acá vamos a decir que directamente devuelve un nodo, recibe un nodo ya. Es decir, si yo quiero calcular la altura de un árbol, le tengo que pasar por parámetro el nodo raíz para que considere todo el árbol. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Siempre importante, como estamos pensando en estructuras recursivas, las funciones van a ser normalmente recursivas y vamos a tener que poner un caso base. Y el caso base es conveniente hablar de el nodo nulo, ¿sí? Vamos a ver por qué es eso en un ratito. Pero bueno, si no hay árbol, no hay nodo, la altura por definición es 0. ¿Sí? Y si no, yo tengo que fijarme cuál es la altura de mi rama izquierda, la altura de la rama derecha, ¿sí? Y de esas dos alturas, ¿qué dice acá? ¿Por qué tomo el máximo? Es un poco la definición de qué significa la altura. La altura es, la definición es el máximo recorrido que tengo que hacer desde la raíz hasta lo más profundo posible. Entonces, por eso, de la definición sale que tenemos que sacar el máximo de un lado y del otro, ¿sí? Y a eso le sumamos 1, porque el hecho de que exista un nodo hace que la altura se incremente en 1. ¿Sí? Y está relacionado con la altura de su hijo izquierdo y su hijo derecho, el máximo de aquellos. Ahí está. ¿Qué más hay? Y acá, bueno, hace un ejemplito de cómo son las llamadas recursivas. ¿Sí? Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. Espero se entienda, digamos, lo que es. Recursivamente recorrer una función debería ya empezar a salir intuitivamente con lo que sabemos de recursividad. Y es, por ejemplo, yo llamo a altura con el nodo A. Lo primero que va a hacer va a ser, bueno, ¿es nulo el nodo A? No, no lo es, entonces va a llamar recursivamente. Primero izquierda y después a derecha. La llamada recursiva izquierda va a resolver. Primero con la I, que no es nulo, llama izquierda. Después con la F, que no es nulo, llama izquierda. Después con la G, que no es nulo, llama izquierda. A izquierda le da nulo, entonces devuelve 0. Llama a derecha le devuelve 0, que también es nulo. Entonces G, que tiene altura a su izquierda 0 y a su derecha 0,
el máximo de 0 es 0. Es 0 y le suma 1. Entonces G resuelve la última línea del código como un 1 y devuelve a F. F estaba resolviendo la parte izquierda del llamado, la altura del nodo izquierdo. Tiene que llamar entonces al nodo derecho, que es K, que análogamente como hizo con G, va a devolver 1. Entonces F se va a fijar 1 a la izquierda, 1 a la derecha, el máximo es 1, devuelve 2. Y le devolvimos un 2 en la parte izquierda de la altura, en la parte derecha llama y devuelve 0. Entonces se fija 2 contra 0, el máximo es 2, entonces iba a devolver 3. Y ahí volvemos a la llamada inicial que empezó todo el algoritmo, que fue en A. En A todo eso tuvimos que hacer para resolver la parte del nodo izquierdo. Resuelve la parte del nodo derecho, que va a devolver 2. Entonces compara 3 contra 2, el máximo es 3, le suma 1 y efectivamente esta función estaría calculando correctamente la altura de este árbol, que es 4. ¿Sí? Máximo de 3 y 2, 3, más 1, 4. ¿Ven? Esto debería ser repaso. Ahí va. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la cantidad de hojas de un árbol binario? ¿Sí? Ya no me interesan todos los niveles, la altura, sino cuántas hojas tiene el árbol binario. ¿Qué opinan? Primero, a ver, vamos a hacer una función que devuelve la cantidad de hojas de un árbol. En este caso es un árbol. Entonces ahí habría que aclarar si nuestro árbol está definido como una raíz con subnodos o como un árbol que tiene hijos árboles. En este caso es un árbol con una raíz, un nodo raíz, y de ahí todos los nodos tienen hijos izquierdos y derechos nodos. Entonces ahí está, tenemos que hacer un llamado auxiliar a una función que sí sea recursiva, que trabaje ¿sí? con nodos, ¿sí? Porque los nodos son las estructuras recursivas en este caso. Y ahí tenemos entonces contar la cantidad de hojas de un nodo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se les ocurre, por ejemplo, el caso base? Bien. Si yo estoy en un nodo y ese nodo tiene hijo izquierdo y tiene hijo derecho, no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho, entonces es una hoja. Ese es un caso base. Primero habría que verificar que el nodo exista. Antes de fijarnos si el nodo tiene hijo izquierdo y hijo derecho, tenemos que verificar que el nodo exista. Si el nodo no existe, ¿cuántas hojas tiene ese árbol de nodo inexistente? Tiene 0. ¿Por qué? Porque un nodo que no existe no es una hoja, es un nodo que no existe. Entiendo. Dame un segundito. Voy a buscar marcadores para hacer el ejemplo. Acá están. Si nosotros tenemos este nodo, que es una hoja, y decimos, bueno, es hoja porque no tiene hijo derecho, no tiene hijo izquierdo. ¿Qué pasa? Si yo digo, bueno, como encontré un nodo vacío, digo que acá hay una hoja. Como encontré acá que hay un nodo vacío, digo que acá hay otra hoja. Eventualmente vamos a pensar que acá tenemos 2 hojas, y en realidad es una sola. Sí. Ah, está bien, pero por ahora estamos en el caso donde hay un árbol vacío. Estamos acá. Acá. Y acá no hay nodo. Y como no hay nodo, no hay nodo hoja. Eso se ve, ¿no? Sí. Entonces, si no hay nodo hoja, y devolvemos 0. Ahí está. Y ahí podemos ir, sí, con el otro caso que mencionaste, que es, ¿qué pasa si ese nodo que existe, porque si no habríamos retornado 0, ese nodo que existe no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho? Si un nodo no tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho, entonces es una hoja. Por lo tanto, tendríamos que decir, bueno, esta es una hoja, consideramos eso. ¿Y qué va a hacer? Devuelve 1. ¿Por qué, por ejemplo, no tenemos que seguir calculando hojas hacia abajo de ese nodo? Porque no tiene hijos, ¿no? Es decir, si esto es una hoja, yo no voy a descubrir más hojas
en esta dirección o en esta dirección, sus descendientes, porque no los tiene. Bien, entonces ahí con certeza puedo volver 1, es decir, acá encontré una hoja. Es una posibilidad, vamos a ver, ¿por qué no? Vamos a ver esa posibilidad. Bien, vamos a ver entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Digo, no, es un nodo que existe, pero no es un nodo hoja. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar hacia la izquierda y hacia la derecha para descubrir todas las hojas que puedan haber hacia abajo de ese nodo. ¿Sí? Vamos por ejemplo por acá. ¿Sí? Entonces tenemos que llamar a izquierda y tenemos que llamar hacia derecha para descubrir todas las hojas que hay debajo de ese nodo. ¿Escuchó? Espera, por acá. Sí. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Qué pasa? En este ejemplo, hacia la derecha no va a encontrar hojas porque es un nodo nulo. Y es correcto, no hay hojas, entonces por este lado contabilizaría 0. Por este lado contabilizaría una hoja. Vamos a poner 0 acá. Y por acá contabilizaría una hoja. Ahora, este nodo que llamó hacia izquierda y hacia derecha para descubrir todas las hojas que hubiere, ¿qué tiene que hacer con esos resultados que encuentra? Los tiene que sumar, ¿no? Tiene que decir, encontrar todas las hojas que hayan del lado izquierdo, encontrar todas las hojas que hayan del lado derecho, y ese resultado sumarlo. ¿Sí? Lo estamos viendo acá. Hacia la izquierda encontró una hoja, hacia la derecha encontró 0 hojas, y en total estamos consiguiendo una hoja que es la suma entre un lado y el otro. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo diferente. Vamos a decir, imaginemos que por acá hay 2 hojas. ¿Qué va a pasar? Este llama a este, como no es hoja, llama a izquierda y a derecha. Del lado izquierdo descubrimos una hoja, del lado derecho descubrimos una hoja, la suma y devuelve 2. Y ahí es cuando volvemos a la llamada recursiva que inició todo y dice, bueno, mi lado izquierdo encontró una hoja, mi lado derecho encontró 2 hojas, devuelvo 3. ¿Está bien? La pregunta de ¿por qué no lo almacenamos en alguna variable, lo vamos contando y qué sé yo? Muchas veces ese tipo de resoluciones en funciones recursivas puede inducir errores. ¿Sí? Pues nosotros siempre que se pueda recomendamos trabajar con las devoluciones de las llamadas recursivas porque son visibles. Yo digo, bueno, yo puedo construir el árbol así y decir, esta llamada recursiva devuelve esto, esta llamada recursiva devuelve esto. ¿Sí? Muchas veces cuando pasamos un contador y lo modificamos, podemos llegar a incurrir el error, por ejemplo, de incrementar 2 veces por la misma razón, o llamar recursivamente que calcula todo y cuando subo vuelvo a sumar y de repente dupliqué los valores. ¿Sí? Es simplemente una recomendación, se puede hacer de otra manera, podríamos pasar un contador e ir sumando, cada vez que encontramos una hoja se suma, pero también nos gusta que puedan practicar lo que es los valores de retorno de las funciones, porque también suele ser algo muy importante a la hora de visualizar la recursividad. Entonces, que puedan verlo de esta manera también ayuda a entender todo lo que es recursividad en su conjunto. Bien, eso hasta ahí. Y no sé si llega a ver acá, casi nada. Dice receta: si la condición de corte queda muy complicada, fijarse si analizando nodo igual igual null todo queda más claro. ¿Sí? ¿Qué puede haber pasado en este caso? Que, por decir algo, yo voy a hacer que que mi condición de corte, en vez de ser nodo igual igual null, sea, por ejemplo, if el nodo no tiene hijo izquierdo y no tiene hijo derecho. Pero a ver, si tiene hijo de izquierdo, entonces llamo solamente izquierda, si tiene hijo derecho, llamo solamente derecha, si tiene los 2 hijos, llamo a los 2. Ahí se empiezan a complicar los análisis de las condiciones. Normalmente termina complicando una función que puede ser relativamente sencilla. Por ejemplo, gracias a analizar que si el nodo es nulo, devolver qué pasa si tenemos un árbol vacío. En este caso, que como no hay hojas, no hay nodos, devolvemos 0. ¿Sí? Seguramente sin este caso base, este mismo código podría llegar a ser más complicado. O de repente acá, antes de ver si nodo izquierdo es nil, tendría que ver si siquiera el nodo es nil o no es nil. Y ahí empezamos a complicar el código un poquito. No conviene, por eso recomendación, muchas veces ese caso base a considerar nos puede ser de ayuda. ¿Bien? ¿Preguntas? Okay. Bien.
Esto lo que hace es el seguimiento de la cantidad de hojas, pero bueno, un poquitito lo vimos acá, ¿sí? Mira. Pero bueno, lo vimos acá, pero bueno, A llama I llama F llama G llama a sus hijos, izquierdo y derecho, que encuentran 0, y ahí es cuando G se da vuelta, no, perdón, G no llama a izquierdo y derecho, G cae acá, que devuelve 1. G devuelve 1. K análogamente devuelve 1. Entonces F, que llamó a izquierdo derecho en esta zona del código, dice, bueno, lo sumo. Hace la suma, devuelve 2. Y llamó a izquierda y efectivamente llama a derecha. Al llamar a derecha le devuelve 0. Entonces en función de eso, mirá, se mueve el pizarrón pero no se mueve la diapositiva. Se devuelve 2. Mirá, magia. Bien. ¿Y qué va a pasar? A llamó a izquierda, A estaba acá, y después tiene que resolver esta parte del llamado recursivo, en el cual llama B llama a izquierda y a derecha, cuando llegue a izquierda, acá devuelve 1, acá devuelve 0, después B va a devolver 1, entonces al final A encuentra la suma, a ver ahí, que son las 3 hojas. ¿Sí? Vamos a poner ahí que llamó a izquierda, encontró 2, llamó a derecha, encontró 1, y cuando suma, encuentra 3. Ese sería como mini seguimiento de tener marcadores de lluvia. Y lo otro es que estamos grabando, entonces también cualquier cosita, como que no es tan preciso escribir, sino que después pueden referirse al momento de la grabación y ver en qué momento escribo un 3, en qué momento escribo un 2, y queda como el seguimiento ahí bastante claro. Bien. ¿Preguntas? Bien. No. Bien. ¿Cómo podríamos hacer para calcular la cantidad de hojas en un árbol n-ario? ¿Sí? De repente tenemos un árbol n-ario, dice, bueno, no sé cuántas hojas tiene, quisiera saber cuál es la cantidad de hojas de mi árbol n-ario. ¿Qué me dice? Ideas. Cualquier cosa, preguntas, lo que se les ocurra. N llamados recursivos, está difícil, es como, o sea, sí N llamados recursivos, pero ¿cómo para escribir N llamados recursivos? Digo, bueno, llamo a izquierda, llamo a derecha, ¿cómo escribo el código para poder llamar, digamos, a cada uno de los hijos? Tiene que hacer un for. Tiene que haber alguna estructura que itere, ¿no? A diferencia de un árbol binario, donde sabemos que tiene hijo izquierdo, hijo derecho, estas llamadas recursivas tienen que estar siendo iteradas. Iteradas por alguna estructura de iteración que nosotros vamos a decir, por ejemplo, que todos los hijos de un nodo se van a guardar, por decir algo, y no tiene por qué ser implementado así, todos los hijos de un nodo se van a guardar en una lista. ¿Sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, la raíz, y la raíz tiene una lista de hijos. Y cada hijo tiene una lista de sus subhijos, y etc. Vamos a ver cómo se podría hacer entonces. Tenemos el nodo raíz, que, de nuevo, si es nulo, no hay hojas, entonces devuelve 0. Spoiler. Bueno, y si yo tengo una lista con todos los hijos de un nodo, ¿cómo sé si ese nodo no tiene hijos? Spoilers. Porque la lista está vacía, ¿no? Ahí tenemos. Si para ese nodo, sus hijos, esa lista está vacía, ¿cómo? Bueno, depende de cómo yo cree la estructura de árbol. Simplemente puedo decir, cuando agrego un nodo, digo, bueno, asegúrate de que este nodo sea hijo de este otro. Entonces, para ese nodo en particular, si te decía tener una lista vacía, agrega ese nodo como parte de sus hijos. Y si ya habían hijos, agrega ese nodo al final de la lista. Entonces, de esa manera mantenés la estructura donde cada nodo tiene sus hijos. Bien. Entonces ahí tenemos. Nodo.hijo está vacía, entonces es una hoja. Y si no es una hoja, yo tengo que sumar todas las hojas que encuentre para cada uno de sus hijos. Como decían, hay que iterar. Si suponemos que es una lista, la estructura que guarda los hijos, ¿cómo puedo hacer para iterar la lista? Con un iterador.
¿Interno o externo? Cualquiera. Normalmente cualquiera. Usamos externo porque interno hay que hacer un par de cositas. El externo es como se ve fácil. Decimos, bueno, crea un iterador externo. Y mientras haya un siguiente, mientras haya un hijo siguiente, ¿qué tiene que hacer? Tratar de encontrar las hojas de ese hijo y sumarlas. Entonces vieron cómo ese return que quedó al final, que era la suma del lado izquierdo y la suma del lado derecho, en este caso se convirtió en una sumatoria de todos los posibles hijos que puede tener un nodo. Ahí está. Itero sobre todos los hijos. Y si ustedes ven, esta es como la típica forma de iterar, que es crear un iterador, mientras haya siguiente, hacer algo siguiente. ¿Sí? Esto tatuado, como siempre. Crear un iterador, mientras haya siguiente, hago algo siguiente. ¿Sí? Que naturalmente se puede resolver con un iterador interno. Lo que tendría que hacer es, bueno, pasar la suma por closure y después decir, bueno, para cada hoja, hacer lo que haya que hacer y después salir. Se puede hacer. Lo hacemos por un iterador externo, pues se ve un poquito más claro. Ahí está. Y listo. Una vez que hicimos todos los cálculos, devolvemos la suma. ¿Sí? ¿Preguntas? Igual esto, importante. Normalmente sí podemos tomar lo que es tanto árboles binarios con cualquiera de sus dos representaciones, como árboles que tienen hijos árboles o como árbol raíz que tiene un puntero al nodo y un nodo que tiene hijos a nodos. Eso, al momento de evaluar, esas son como las dos versiones que solemos tomar, dependiendo de lo que nos pinte. Bien, ahí está. Y bueno, la aclaración de que no es necesario que un árbol lineario sea representado así, pero bueno, lo hicimos como ejemplo. Ahí está. Eso fin, pero fin de estas diapositivas tenemos más. Tenemos más y vamos a ir por acá. Esta es una página que no tengo internet, así que ¿qué pasa si hago así? ¿JavaScript o no JavaScript? JavaScript. Igual no sería nada. ¿Qué opinan? ¿Se ve o uso el pizarrón? Es un poco, es como priorizo el momento actual o priorizo que después en la grabación se vea re lindo. Sí. Sí, fíjate. Si está ahí, te lo puedo llevar. ¿Uso el pizarrón que se va a ver no también en la grabación? ¿O uso la página que se van a ver no también en la realidad? ¿Qué dicen? ¿Grabación? ¿Sí? Que quede linda la grabación, listo. Entonces, vamos a pasarnos al territorio de los árboles binarios de búsqueda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un árbol binario y un árbol binario de búsqueda? Que me permite hacer búsquedas. Y por lo tanto, tiene que haber cierto orden entre los elementos. Entonces ahí yo guardé un 10. Si después guardo un 7, ¿dónde debería ser guardado? Depende, está muy bien. A la izquierda. Depende de la función de comparación. ¿Sí? Voy a aprovechar y decir qué es una función de comparación, porque es necesario para lo que significa un árbol binario de búsqueda. Una función de comparación agarra un elemento 1, voy a ponerle A1, y un elemento A2, ¿sí? Y hace la función de comparación. Compara dos elementos que pueden ser A1 menor a A2, A1 igual a A2, o puede ser A1 mayor a A2. ¿Sí? Por ejemplo, si fueran números, A1 fuese el número 1 y A2 fuese el número 2, y estamos comparando con una función de comparación que es literalmente ver cuál es menor, el número 1 es menor al número 2. Entonces sería cierto que A1 es menor a A2. Cuando A1 es menor a A2, nuestra función de comparación lo que hace es devolver un número menor a 0. Cuando A1 y A2 son iguales, devuelve un número igual a 0. Y cuando A1 es mayor a A2, devuelve un número mayor a 0. Fíjense, como definición, es una tontería, es ver esta comparación y hace lo mismo, pero 0. Menor a 0, si A1 es menor a A2, igual a 0, si es igual a 0, o mayor a 0, si A1 es mayor a A2. ¿Bien? La función de comparación es todo lo que hace. Agarra dos elementos, los compara y según cuál es mayor, cuál es menor, devuelve un número menor a 0, igual a 0 o mayor a 0, es decir, devuelve un numerito. ¿Sí?
Si nuestra función de comparación es los números de menor a mayor, 7 comparado con 10, ¿qué nos da? 7 es menor a 10 y nos devolvería un número menor a 0. ¿Sí? Entonces, cuando la función de comparación nos devuelve un número menor a 0, sabemos que ese número tiene que estar como hijo izquierdo del que estamos comparando. Si 7 es menor a 10, tiene que ir como hijo izquierdo. Entonces, cuando lo insertamos, naturalmente ahí lo une. 10 tiene como hijo izquierdo a 7, porque el 7 es menor. Si insertamos un número mayor, por la misma razón de la función de comparación, nos daría que tiene que ser hijo derecho del 10. Si agregas un 8, ¿qué pasa? Vamos a verlo y después vamos a ver qué hace el programa. Cuando tratamos de agregar un número, empezamos por la raíz y decimos, bueno, ¿podemos agregar ese número ahí? No, porque está ocupado. Entonces, el 8 lo quiero agregar ahí, no puedo. El 8 es menor a 10, entonces busco a la izquierda. El 8 tampoco puede ir ahí porque está el 7, pero el 7 es menor a 8, es decir, el 8 es mayor a 7. Por lo tanto, tiene que ir a la derecha. Entonces, en ese caso, podemos verlo. Cuando agregamos el 8, ven que hay como unos movimientos. Vamos a ver si acá puedo pausar. Cuando agrega el 8, bueno, crea el 8 ahí, qué sé yo, step forward. Lo primero que hace es comparar. Compara el 8 con el 10. ¿Dónde lo tengo que guardar? El 8 es menor, lo tengo que guardar a la izquierda. Entonces, ahí dice looking at left sub 3. Está bastante claro, como que sí, tengo que ir para ese lado, para el lado izquierdo. Comparo con el 7 entonces. El 8 es mayor, entonces tengo que ir hacia la derecha. Ahí. Pimbi, pimbi. Y ahí queda entonces insertado el elemento a la derecha. ¿Sí? Si tengo que buscar un elemento. No, si tengo que buscar un elemento, por ejemplo el 8, ¿cómo va a ser la trayectoria de la búsqueda? Siempre empezamos a buscar por el 10. Como el 8 es menor al 10, busco a la izquierda. Como el 8 es mayor al 7, busco a la derecha. Y ahí voy a encontrar el 8. ¿Por ahí? ¿Ven? Busca y llega al final del 8. Si tuviéramos que buscar un 9, ¿cómo funcionaría? Llega al 8 y queda ahí, ¿sí? Busca el 10. Como el 9 es menor al 10, busca a la izquierda. Como el 7 es mayor, como el 7 es menor al 9, el 9 es mayor al 7, busca a la derecha. Como el 9 es mayor al 8, busca a la derecha. Y cuando encuentra nil, me dice, mira, el 9 debería estar por este lado, pero está nil, entonces no lo encontré. ¿Sí? Y una cosa a considerar, al igual que en el hash que comenté hace un ratito, es que no pueden haber elementos duplicados en el árbol. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando les mostré el TDA hash, cuando hacen un guardar, si ese elemento ya está en el hash, pisa el dato para ese elemento. Acá tienen que hacer lo mismo. Entonces, si a mí me piden insertar un 8, antes de yo mandarme a insertar un 8, tengo que buscar si el 8 existe en el árbol. Si el 8 existe, entonces cambio el dato al que está asociado el 8. ¿Sí? En este momento, ¿a qué dato está asociado el 8? ¿A qué dato está asociado el 8? No se sabe. ¿Sí? Esta es una herramienta que solamente muestra las claves. Pero para que se den una idea, para ver el panorama, es como cada clave, el 10, el 7, el 15 y el 8, estarían asociadas a otros elementos. ¿Sí? Y en el borrado es lo mismo, es buscar un elemento, cuando lo encuentra lo borra, por ejemplo el 7, busca el 7, lo encuentra, cambia la referencia y lo borra. Lo mismo al borrar el 10. Ahí está, encuentra el 10, cambia la referencia y lo borra. ¿De qué manera lo borra? Lo vieron hace un ratito con Martín en la teórica, no nos vamos a repetir. La parte que es de qué manera es la forma más fácil de hacer borrados en los árboles binarios. Sí. Entonces ya lo vieron con Martín, cualquier cosa igual consultan porque suele ser como unidad de una sola primitiva que hay que hacer, como la primitiva más difícil de todo cuatrimestre, como única primitiva. Pero la vieron en detalle con Martín, cualquier cosa consulta. ¿Sí? Esto entonces ABB, ¿sí? Insertar, borrar, guardar, buscar, pertenece, estamos. Ahí nos pasamos entonces del universo de la B a la BB. Ya estamos en el universo ABB. ¿Preguntas? No. Entonces, vamos a ver
recorridos en árboles. ¿Sí? Ahí estamos. Claro, ahí está, como dicen por acá. Este árbol alguien lo dio vuelta a la positiva, porque el árbol está al revés. La raíz debería estar arriba, las hojas están abajo, como todos sabemos y hemos visto en la naturaleza y en las computadoras. El árbol está al revés. Bien. Entonces acá hay un chistecito donde Alan llama a Bárbara y le dice, bueno, ¿te acordás que vos me hiciste unos iteradores? Vamos a hacer iteradores también. Entonces, iteradores internos. Directamente, presentación. Vamos a tener que hacer iteradores internos también para el árbol. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Y vieron que, por ejemplo, antiguamente empezamos con el iterador externo y ahora con el iterador interno. Eso tiene un porqué. Entonces, vamos a ver exactamente cómo se comportan los iteradores internos. Y la clase que viene, vamos a ver los iteradores externos. ¿Sí? 15 minutitos esto. Ahí va. Entonces, análogamente a lo que era la lista tenía su iterador interno y la función visitar hacía algo para cada uno de los elementos de la lista. ¿Sí? En la lista simplemente le pasábamos el dato y volvía bool si queríamos seguir iterando o no. Tanto en el hash como en la BB, ese dato ahora se ve reemplazado por la clave y el valor. ¿Sí? Entonces, siempre que vamos a visitar un elemento, vamos a visitar su clave y su valor. ¿Sí? Y, para hacer más fácil toda la operación, la función de iterar, la primitiva de iterar de la BB, lo que va a hacer es llamar a un iterar auxiliar que va directamente a trabajar con los nodos. ¿Sí? Fíjense que acá recibe un nodo y es un nodo BB con su clave y su valor. Eso nos facilita después poder hacer cosas recursivamente con esta función de iterar. Bien, ya que hablamos directamente, son todos nodos. Bien. Siendo que son todos nodos, vamos a presentar cuáles son las formas de iterar un árbol. Formas de iterar un árbol existen. Preorden. Primero la raíz antes que los hijos. ¿Sí? Como siempre tenemos, como este diagramita donde tenemos la raíz y sus hijos, la misma representación de esta estructura, me dice, bueno, puedes hacerlo de varias formas. Primero la raíz y después sus hijos. Podés hacer in order, primero el hijo izquierdo, después la raíz, después el hijo derecho. Se dice in order porque está en el medio, está entre los hijos. Y el post order o post order es porque es después de los hijos. Primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho, después la raíz. Y por último, por niveles, sería, bueno, nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4nx. Ahí está. Son formas de iterar un árbol. ¿Cuál es la forma correcta de iterar un árbol? In order, dicen. Es como de búsqueda, la forma correcta in order. Bueno, la respuesta sería depende de la aplicación. ¿Sí? Son todas herramientas, son todas formas de iterar. ¿Sí? Y dependiendo de lo que uno quiera lograr, diferentes formas de iterar nos van a servir. Es por esa razón que vamos a verlas todas. Bien. Vamos tenemos un prototipo de iterador interno en el ATP que es prácticamente copy-paste hacia el TP. ¿Sí? Va a haber que agregar cosas, pero prácticamente es un copy-paste. Y dice, bueno, para este nodo, si el nodo es nil, no hace falta hacer nada. ¿Sí? Y si no, tengo que aplicar nuestra función de visita, después iterar hacia la izquierda y luego iterar hacia la derecha. ¿Sí? Entre todas las opciones de iteradores que hemos visto recién, ¿cuál sería esta forma de iterar? Tenemos preorder, postorder, inorder, niveles. Este es preorder, ¿no? Porque está haciendo algo, está llamando a la función de visita antes de aplicar la función de visita e iterar hacia izquierda y hacia derecha. Entonces este es el formato preorder. Observación. ¿Cómo puede ser que esto funcione si el nodo es nil? ¿No? Onda, acá hay una función que tiene un receiver, un nodo, y el nodo dice, bueno, nil.iterar. Eso saben que funciona, ¿no? Vamos a ver. Nil.iterar. Estamos pasando, ¿no? Porque, por ejemplo, acá, si no izquierdo es nil, hace nil.iterar, funciona. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto funciona o no funciona?
Le están viendo iterar algo que no existe. Bien, y quienes hayan visto C dicen, che, esto no hay chance de que funcione. Bueno, esto, gracias a Go, funciona. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, el nodo es un receiver. Y para Go, incluso si el receiver es nil, ese receiver sabe cómo resolver todas las primitivas de ese receiver. Entonces, si el nodo sabe responder primitivas como iterar, incluso si el nodo es nil, sabe iterar. Y como sabe iterar, cuando dice if nodo igual nil, si bien es un nodo nulo, sabe iterar, sabe que para resolver la función empieza así, if nodo igual nil, cuando ve que nodo igual nil, hace return y listo. No nos preocupamos por los nodos nulos. Y no tenemos que hacer cosas como if nodo izquierdo no es nulo, entonces itero, pero si no, no itero. O if nodo derecho, si existe, itero, pero si no, no itero. No hace falta hacer eso, porque Go, muy inteligente, dice que incluso nil sepa responder a las llamadas a primitivas para los receivers, incluso sean nil o no lo sean. ¿Sí? Eso como. ¿Cómo? En otro lenguaje como C, esto explota y nosotros diríamos nunca hacer nil punto. Apenas es nil punto, explota. Pero en Go funciona. Ahí. Bien. Por eso esto queda muy elegante. Es tipo, bueno, iterar el nodo izquierdo, incluso si es nulo, después va, hace nil y ya está. Return nil, return, chao. Bien. Entonces, iterador preorder. Ahí está. Preorder se procesa la raíz antes que los hijos. Veamos un ejemplo. Raíz antes de los hijos. Se hace primero 14, llama a la izquierda, procesa el 4, llama a la izquierda, procesa el 3, ya no hay hijos, no procesa nada más, vuelve. El 4 que ya fue procesado sabe que tiene que seguir procesando su hijo derecho, procesa el 9, no hay nada, vuelve, el 14 ya fue procesado, procesa el 22, visita el 22 porque es preorden, visita el 22 antes que sus hijos, después 16, después 24, vuelve y se terminan los llamados recursivos. ¿Bien? Y eso se ve así. Entonces, 14, 4, 3, 9, vuelve, 22, 16, 24. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido preorden. Ahí está. Si simplemente cambiamos de lugar estas dos llamadas, convertimos esto en un iterador interno in order. Procesa primero el hijo izquierdo, después el nodo y después el hijo derecho. ¿Sí? Entonces, directamente, in order, antes de procesar el 14, dice banca, primero mis hijos izquierdos, el 4, antes de procesar el 4, mis hijos izquierdos, el 3 procesa, sube el 4 y dice, bueno, ahora voy yo, antes que mis hijos derechos, procesa el 4, después el 9, sube al 14 y dice, bueno, ya procesé mis hijos izquierdos, ahora voy yo, ahora va el 14, después, cuando llega al 22 dice, banca, primero mis hijos izquierdos, 16, después 22 y después 24. ¿En qué orden nos está quedando esta iteración? ODN sigue el orden temporal y a nivel orden de los elementos, digamos el 14 antes que el 16, el 4 antes que el 9, ¿cómo nos está quedando? Nos está quedando de menor a mayor. ¿Lo vieron? Nos queda, el recorrido nos queda de menor a mayor. Primero hicimos 3, 4, 9, 14, 16, 22 y 24. Suponiendo que esto es una BB que va de menor a mayor, fíjense que siempre un elemento que es menor va a la izquierda. ¿Qué significa eso a la hora de hacer el recorrido? Que literalmente estamos diciendo, yo elemento, antes de recorrerme a mí, recorro todo lo que me está a la izquierda. ¿Por qué? Porque todo lo que está a mi izquierda va antes que yo en el orden que está establecido por la función de comparación. Entonces, antes de hacer el 14 dice, todo lo que sea menor a 14, hagámoslo antes. El 4 dice, todo lo que sea menor que 4, hagámoslo antes. Y el 3 dice lo mismo, pero no hay nada, entonces dice 3. Después 4, ya hice todo lo que estaba antes que el 4, hago el 4 y después hago todo lo que está después del 4, que es el 9. Es cuando el 14 dice, uy, ya hicimos todo lo que estaba antes del 14. Hagamos el 14 y después todo lo que está después. ¿Sí? Y de esa manera logramos que nuestro recorrido sea exactamente el orden en el que quedaría la función de comparación, números de menor a mayor, cadenas en orden alfabético, lo que les toque. ¿Sí? Pero el iterar in order nos está sirviendo para eso y va a ser súper útil, súper potente. ¿Sí? Y de paso, aprovecho para aclarar que
que el iterador preorder, ¿sí?, nos sirve, por ejemplo, para saber en qué orden hay que guardar los elementos en una BB si quiero que la estructura del árbol quede igual. ¿Sí? ¿Por qué? Supongamos que yo quiero guardar todos estos elementos en un árbol, pero los guardo en cualquier orden. Entonces guardo primero el 22, porque pintó. Guardo primero el 22, ¿qué puedo guardar después? Después guardo el 14. Y después del 14 guardo el 4. Y después del 4 guardo el 3. Acá está el 3. Y después del 3 guardo el 9. Quedaría por acá. Y después guardo el 16. Que quedaría acá. Y después guardo el 24. Se ve que este árbol y este árbol cumplen la misma función. De hecho, si hago un recorrido in order, también me queda 3, 4, 9, 14, 16, 22, 24. Si yo busco el 16 acá y busco el 16 acá, lo voy a encontrar. Si busco el 24 acá, lo busco acá, lo voy a encontrar. Estos dos árboles, a nivel bárbara, se comportan de la misma manera. Pero el recorrido preorder me hubiese dicho en qué orden los tenía que agregar si yo quería que estructuralmente, de forma interna, me quede igual al árbol que ya estaba. Si yo en vez de empezar a guardar el 22, guardar el 14, fíjense, guardo el 14, ahí va. Guardo el 4, va ahí, guardo el 3, guardo el 9, guardo el 22, guardo el 16, guardo el 24 y me queda el árbol en las mismas condiciones en las que estaba. ¿Sí? Para eso se utiliza recorrido preorder. ¿Juntas? ¿Estamos? Y si doy vuelta una vez más, esta funcioncita me va a quedar el llamado recursivo después de los hijos. Primero el hijo izquierdo, después el hijo derecho, después la función recursiva. Y entonces en ese caso voy a tener lo que se llama recorrido posorder, que es hacer primero los hijos, hijo izquierdo, hijo derecho, y después la raíz. Es el recorrido posorder, que se ve un poquito más raro, porque dice 14, todavía no, van acá. 4, todavía no, van acá. 3, no tiene hijos. Después el 4 dice, sí, ya hice mi rama izquierda, pero van acá, va mi rama derecha después. 9 también. Una vez que el 4 procesó tanto su rama izquierda como su rama derecha, ahí va el 4. Volvemos a la llamada del 14, el 14 dice, sí, ya habré hecho mi rama izquierda, pero ahora tengo que hacer mi rama derecha. Entonces llama el 22, que dice van acá, hagamos primero el 16, después el 24, después ahí recién el 22, que ya hizo sus dos ramas izquierda y derecha, y finalmente el 14, la raíz. Que es algo que se cumple en todos los posorder, que la raíz va a ser el último elemento a considerar, porque dice van acá, primero todo el árbol subarbo izquierdo, y después todo el subarbo derecho, y recién al final la raíz. Y así nos queda el recorrido posorder. Muy bien. Ahí pasó algo raro. Bien. Y por niveles, va así: 14, 4, 22, 3, 9, 16, 24. ¿Cómo se hace a nivel programación recorrido por niveles? Esto de las llamadas recursivas no nos serviría tanto porque no nos estamos expandiendo con lo que es la dirección del árbol, sino que estamos arbitrariamente diciendo, bueno, niveles. Entonces, por ejemplo, el recorrido por niveles requiere una estructura auxiliar como es una cola. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, empiezo por la raíz. Recorro el 14 y guardo en una cola todos sus hijos. El 4 y el 22. Ahí son todos sus hijos. Luego, recorro el 4. ¿Ya estamos? Recorro el 4. ¿Y qué voy a hacer? Voy a encolar todos sus hijos. El 3 y el 9. Bien. ¿Cómo? En la misma cola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estoy encolando en la misma cola, pero cualquier número de un nivel superior está antes que los hijos del nivel en el que está. ¿No? Entonces ven, el 22 necesariamente está antes que todos los hijos del 4. Entonces cuando venga acá, ahora sí, voy a poder procesar el 22 y ahí agrego a la cola, la misma cola, todos los hijos del 22. Pero lo que me está dando la cola, ¿sí? Como yo siempre estoy priorizando la distancia del elemento hasta la raíz, primero hago la raíz, después los hijos directos de la raíz, porque va primero el 4, después el 22 en la cola. Y estos números no se pueden saltar de la fila porque la cola está haciendo la función de la cola.
en el supermercado. Después va a venir el 3, después el 9, después el 16, después el 24, y eso nos va a quedar el recorrido por niveles. Bien. Estructura externa, la cola. Bien. Acá hay un segundo ejemplo. Vamos a hacerlo. Empecemos. Recorrido preorder de este árbol. Hagámoslo así como un cantito. Preorder. 6, 1, 4, 15. La volvió al 6, pero el 6 ya se recorrió. 15, 10, 8, 13, 11, 14, 15. No, 15 ya lo hicimos. 16. Ahí va, voy a borrar esto. In order. 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? De menor a mayor. ¿Ninguna cosa rara? A ver, niveles. 6, 1, 15, 4, 16, 8, 13, 11, 14. Bien. Bueno, dejé para el final. Posorder, que es un poquito más complicado. ¿Cómo sería? 4, 1, 8, 11, 14, 13, 10, 16, 15 y 6. Ahí está, perfecto. Son ejemplitos. Ahí están todos. Lo hicimos bien. Y Eli. Bueno, ¿alguna pregunta sobre así, iteradores recorridos? ¿Estamos? La clase que viene, lo que vamos a hacer es ver iteradores externos. ¿Okay? Quedamos así con iteradores internos y algunos ejercicios. Vamos a ver. A ver, uy. Ahí está. Cualquier cosa, el botón derecho es el izquierdo. Vamos a hacer los ejercicios de B de la misma forma. Son árboles binarios, no de búsqueda, no vamos a buscar nada. Y el primero es un ejercicio donde vamos a invertir un árbol. Aquí hay una primitiva donde se invierte el árbol binario, pasado por parámetro, de forma que los hijos izquierdos terminan siendo hijos derechos y los hijos derechos terminan siendo hijos izquierdos. En el ejemplo de acá, por ejemplo, se ven en verde los que son hijos izquierdos y en violeta los que son derechos. Y como debería quedar, es en verde lo que antes estaba en violeta y en violeta lo que antes estaba en verde. ¿Hasta acá se entiende lo que vamos a hacer? Okay. Tenemos la firma de la primitiva, tomamos un árbol y tenemos la estructura del árbol, simplemente las dos ramas y el dato. Ok, comenzamos con un ejemplo. Hay distintas formas de hacerlo. En este caso vamos a empezar desde abajo, por un tema de simplicidad, pero cualquier forma estaría bien. Estamos en D, D es izquierdo. En este caso B no tiene hijo derecho, así que simplemente vamos a decirle tu hijo D, que es izquierdo, ahora va a ser derecho. Y quedaría. Ahora vamos a las otras hojas. E es hijo izquierdo y F es hijo derecho. En este caso le decimos a C, bueno, tu hijo izquierdo ahora es derecho y tu hijo derecho ahora es izquierdo. Entonces, sería como hacer un swap. Sí, se cambian directamente. Subimos y tenemos a B y a C. En este caso es lo mismo otra vez. Tenemos a A, le decimos, bueno, tu hijo izquierdo ahora va a ser derecho y tu hijo derecho va a ser tu hijo izquierdo. Se intercambia y llegamos a A, va a ser la raíz y no hay que hacer nada más. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende cómo es? ¿A todos te gustaría Claro. La forma más sencilla de hacerlo, por así decirlo, es en lugar de llegar hasta el nodo, por ejemplo, en lugar de llegar, por ejemplo, hasta, vamos a ir para antes, en lugar de, en el caso de D, de ir hasta D, en este caso nos quedaríamos en D.
forma fácil es... en este caso, como son poquitos, se dio por niveles, pero en realidad, si empezamos en A, vamos a ver que tenemos hijos, podemos directamente intercambiarlos y después hacer la llamada, o hacer las llamadas y después intercambiarlos. En la mayoría de los ejercicios se puede hacer de los distintos órdenes. En este caso conviene, por simplicidad, hacerlo en un post-order o en un pre-order, porque es simplemente como para contar la cantidad de hijos, esas cosas, es agarro, invierto a mis hijos y después llamo a cada hijo que haga lo que tenga que hacer, o llamo y después los invierto. En este caso se podría llamar hasta B. Las inversiones están hechas como mirando al padre. Si en este caso estaríamos parados sobre C, porque si estábamos parados en E o en F no podemos saber quién sería el hermano, por así decirlo. Entonces, sí, agarras uno, te fijas tus hijos, los invertís y después, claro. ¿Alguna otra duda por las dos? ¿Todo bien? Bueno, en resumen, lo primero que tendríamos que hacer es una función recursiva que sería. Exacto. Si el árbol es nil, directamente devolvemos porque no hay nada para invertir. Y en este caso vamos a llamar a los que siguen, así sus hijos hacen las inversiones que deban hacer. Y después simplemente es el swap. Y nada más. ¿No es eso pre-order? Se puede también, sí. En caso de pre-order, ¿cómo sería? Arriba del todo. Ok. Estaba... ahí. Es lo mismo. Y antes de ir a la complejidad, que igual se expolió un poco, pero también se podía hacer por niveles. El tema de hacerlo por niveles es que al tener que tratar con la cola, va a ser más complejo el código de lo que en realidad es. Poder se puede, pero al momento de hacer una resolución está bueno que uno entienda lo que está haciendo. Es más sencillo para uno evitar errores, y al momento de que otra persona vaya a ver la función, también lo puede ver de forma sencilla. Y el único orden que queda es in-order. ¿Alguna idea de cómo podría ser in-order? Exacto. Si tuviéramos el swap en el medio, vamos a decir que nuestros hijos izquierdos inviertan las cosas, vamos a hacer el swap, y si le decimos a derecha que invierta sus cosas, va a ser que originalmente era el izquierdo. Entonces estaríamos volviendo a tener el mismo árbol, no cambiaría mucho. Entonces, en el caso de ser in-order, llamamos a la izquierda, decimos, te dijo izquierdo, invertí tus cosas, hacemos el swap, y el que le falta, que originalmente era el derecho, ahora pasa a ser izquierdo. Entonces volvemos a decirle al izquierdo, invertí tus cosas, y vuelve a quedar resuelto, todo bien. Otra vez, no es recomendable por un tema de simplicidad. Si uno se pone a hacer las cosas más complicadas de lo que es, lo más probable es que se equivoque o que otra persona no entienda lo que está haciendo. Pero no necesariamente esté mal. Y en complejidad, ¿cuánto sería? Exacto. En el caso de los ejercicios de árboles hay dos formas de justificar. Una es viendo lo que hace, es decir, en este caso sí, estamos yendo a todos los nodos y además en cada nodo estamos haciendo algo que es O de 1. No es lo mismo ir a todos los nodos y hacer algo de 1 que algo de n. Eso es importante para cuando se justifique. O la otra forma, como el árbol es la estructura de búsqueda binaria, se puede justificar también con el teorema maestro. Las dos formas están bien. Bueno, en el caso del teorema maestro, siempre vamos a estar partiendo en dos, porque son los dos hijos que tenemos y vamos a tener que llamar a los dos hijos. Entonces, A queda 2
B queda 2 y C 0, porque al ser O de 1, N a la 0 es 1. Y ahí queda justificado que tenemos más de 0. Otra vez, las dos formas de justificar están bien. Pueden elegir la que más prefieren. Y antes de ir al siguiente ejercicio, ¿alguna duda? ¿Entendieron bien? Buenísimo. Bueno, este ejercicio es de quiebres. Vamos a definir un quiebre cuando un árbol binario tiene, por ejemplo, un hijo que es izquierdo y ese hijo tiene un hijo derecho, pero no tiene hijo izquierdo. O al revés, un hijo que es derecho y tiene hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho. La idea es implementar una primitiva que de un árbol binario devuelva la cantidad de quiebres que hay a lo largo de todo el árbol. Y bueno, también justificar el orden. Acá están los ejemplos de los quiebres. Por ejemplo, A, el único que tiene hijos es B. Pero si tuviera más hijos, nada, se llama los hijos. Lo importante es que B no tiene más hijos que C. Y B es hijo derecho y C es hijo izquierdo. Y de la misma forma para E es hijo izquierdo, sí. Y F es hijo derecho. Es como, tenemos un nodo y el único hijo que tiene es de la rama de la que no viene. No sé si me mezclé mucho, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se empezaría el código? Perdón. Ok, bien. ¿Y cuál puede ser nuestro caso base? Ok. Y ahora, ¿qué debería hacer? Y tenía que saber si es su hijo derecho o izquierdo. Ok. En nuestro caso lo vamos a hacer estando parados desde el padre, porque así como bien no tenemos forma de saberlo. Tenemos en la estructura quiénes son nuestros hijos, cómo son nuestros hijos izquierdo, derecho, si hay, si son mil, pero no tenemos forma de hacer una referencia a nuestros padres, por ende no podemos decirle, che, no padre, yo qué tipo de hijo soy. Así que lo que hay que hacer es, mirando a los hijos, vamos a ver si nuestro hijo es hijo izquierdo o derecho, y a ese hijo preguntarle si tiene hijos, y en el caso de tener un solo hijo, si ese hijo es izquierdo o derecho. En ese sentido, siguiendo el planteo por esa dirección, vos tendrías que tener dos funciones que resuelvan el ejercicio, o por lo menos un parámetro adicional, que te diga, mira, calculame los quiebres de este nodo sabiendo que ese nodo es hijo derecho, calculame los quiebres de este nodo sabiendo que ese nodo es hijo izquierdo. Es una posibilidad, pero si nos paramos un nivel un poco más arriba, vamos a tener visibilidad tanto de qué hijos tiene ese nodo y además los nietos. Y si nos paramos un nivel más arriba de lo que en realidad queremos calcular, podemos ver todo hacia abajo. Pero no hace falta pasar ese parámetro. Entonces, en definitiva, no es más elegante el código. Nos ayuda. Ok. Entonces, en este caso vamos a hacer con el mismo orden de la vez pasada. Vamos a sumar a los hijos y decirles que calculen la cantidad de quiebres y vamos a tener que sumarlos. Y además va a haber que sumar si en nuestro caso uno de los hijos es quiebre, porque hasta ahora estaríamos sumando nada más ceros. En el caso del hijo derecho, vamos a ver primero que no sea nil, ya que si es nil no va a haber quiebres. Tenemos que ver que tenga un solo hijo y que ese hijo sea hijo izquierdo. ¿Hasta ahí va? Ok. Y de la misma forma, agarramos el hijo izquierdo, si el hijo izquierdo, le preguntamos si tiene un solo hijo y en ese caso le preguntamos si ese hijo es derecho. Entonces devolvemos la suma. ¿Hasta ahí?
Si tiene dos hijos, esto te cuenta, quiero que la van a hacer. Perdón. Si tiene dos hijos, la van a hacer. Si tiene dos hijos, va a retornar lo que tenga la suma de sus hijos. ¿Y la otra duda? No, eso te cuenta cuántos quiebres hay. Claro, sí. Pensé que era si tenía quiebre o no. La forma de saber si tiene o no quiebres es cambiar la suma por un booleano y usar as. ¿Alguna otra duda? Ok. Sí. En este if, en el primer if dice, bueno, hay ab.der, sí, entonces no es ni. Ese ab.der tiene un solo hijo y ese hijo es izquierdo, entonces contabiliza un quiebre. Y por el otro lado dice, bueno, ab.dice, ¿existe? ¿Sí? ¿Tiene un solo hijo? No, entonces ahí no calcularía. Pero ¿qué pasa si tuviera un solo hijo? ¿Tiene un solo hijo? Sí. ¿Es derecho el solo hijo? Entonces suma otro. Entonces incluso desde este vértice, de este nodo, podríamos decir, veo un quiebre a mi derecha y veo un quiebre a mi izquierda, incluso contabilizar los dos y sumar los dos. ¿Podría poner las mismas condiciones que esa función tiene un solo hijo? Podría ser, pero de nuevo tendría que pasar los parámetros. Claro. Tipo, tiene un solo hijo y ese hijo es... No, pero hacer las dos, ambas condiciones. O sea que Va a volver true solo cuando en ese caso tendrías, que yo estoy buscando. en ese caso tendrías que tener dos funciones, sino que o dos funciones o dos parámetros. Pero bueno, o sea, a gusto del consumidor. Nada, y acá está la función de si tiene un solo hijo. Si el árbol es nulo, no va a tener hijos. Si tiene tanto al izquierdo como al derecho, tiene dos, por ende tampoco. Y después hay que ver si el hijo izquierdo o el derecho, al menos uno, no es nil. Volviendo para atrás. ¿Cuál sería el orden de la función? Sí, de la primitiva. Sí, ¿por qué? Exactamente. Sí, todo lo que hacemos es O de 1. Estamos llamando recursivamente a los dos lados. Y de la otra forma de justificarlo, estamos yendo a todo el árbol y todo lo que hacemos es O de 1. Por ende, no hay más. ¿Alguna duda? ¿Se me olvidó? Ay, perdón, no escucho. ¿Y qué era la complejidad? Sí, ¿qué es ODN? Eso de... Sí. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Siempre iba bien? Buenísimo. Pues ya está bien. Sí, en las diapos, si quieren ver, ahora no sé si el tiempo lo tenemos. Sí, en 10 minutos creo. ¿Vos lo habías preparado? Si no lo hago yo. No lo preparé, pero sí lo vi. Yo lo hago tranquilo. No, no. Sí, bueno, dale. Incluso empieza ahí. Ok. No es un ejercicio que estaba previsto, por lo tanto, cuando vean las diapos va a estar en C. Pero lo van a entender igual. De hecho, Go tiene cosas que facilitan todo, así que hacerlo en Go seguramente tenga más simplificaciones. No me acuerdo exactamente cómo estaba el ejercicio, pero Go siempre es más sencillo que C. En este caso es una primitiva con un árbol. En donde contemos qué cantidad de nodos tienen dos hijos. ¿Lo pasas con letra? Ahí está. Lo capaz, tipo, no llegamos a dar la primitiva, pero sí llegamos a dar un poquitito. Por ejemplo, cómo construir un árbol si nos dan dos órdenes. Tipo, en vez de decirnos en árbol, nos dicen
que sacamos el preorder y da así, y sacamos el inorder y da así. Y de hecho, por cómo es el inorder, directamente sabemos que no está ordenado alfabéticamente. ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para reconstruir el árbol original? Si lo haces sin orden, arrancas a la izquierda todo con D, Claro. es 5 izquierdo de B. Por ejemplo, D es hijo izquierdo de B, ¿no? Ahí. El preorden sabes que hay la raíz. Esa es buena. Ahí llegamos ahí. Pero por ejemplo, ¿E qué es? ¿E es hijo izquierdo de B? Perdón, hijo derecho de B. ¿O E es padre de B? Estos dos árboles me darían el mismo inorden, ¿no? DBE o DBE. ¿No es cierto? Claro, pero el preorden te dice que A es la raíz y B es hijo izquierdo. Bien. El preorden te dice que A es la raíz y que B es hijo izquierdo. ¿El preorden te dice que B es hijo izquierdo? ¿Derecho? ¿Por qué? No, y después de izquierdo y después de derecho. Bueno, pero por ejemplo, un preorden podría ser así. Y empezaríamos el preorden correctamente. A, B. ¿No? Entonces, digamos, nunca. No dice que la B viene antes que la A, así que ese caso no puede ser. Claro, pero lo que digo es, nunca un solo orden nos va a decir toda la información, sino que tenemos que referirnos a ambos órdenes para poder ver esa información. Entonces, un poquito, como me gusta verlo a mí, es, primero, el preorden me dice en qué orden hay que guardar los elementos en el árbol. Entonces, por ejemplo, ya sé que A es la raíz y eso no puede cambiar. Empiezo así, A es la raíz, ¿no? Ahora, todo lo que venga después de la A se inserta después, por ejemplo, la B, la D y la E. Después de la A vendría la B. Vamos a poner la A. Después de la A vendría la B. Ahora, ¿cómo sé si la B es hijo izquierdo o es hijo derecho de A? Puedes tomar como un pivote A y no todo lo que está a la izquierda de A está a la izquierda. Exactamente. Todo lo que está a la izquierda de A y en ningún orden son hijos izquierdos, y todo lo que está a la derecha de A son hijos derechos. Entonces, A, yo arranqué ahí, sé que tiene posiblemente hijos izquierdos y hijos derechos, pero lo importante es que la letra B, que es la siguiente que tengo que agregar según el preorden, es hijo izquierdo. Entonces, según el preorden, ahí, agregué la A, agrego la B como hijo izquierdo. Después, la D. La D según el inorden y según B, ¿está a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, entonces, es hijo izquierdo de B, y agregué la B. Tengo que agregar la E. La E, según A, es hijo izquierdo de A. Según B, es hijo derecho de B. ¿No ven que tengo que empezar de la raíz? De la raíz está hacia la izquierda, del siguiente nodo está hacia la derecha. Ahí, entonces, escribo. ¿Cuál era? E. Ahí dice la E. Después viene C. C para A es hijo derecho. Está a la derecha en el orden. Se escribe ahí C y agregué C. Luego tengo que agregar F. F respecto de A está a la derecha y F respecto de C está a la derecha. Entonces la agrego como hijo derecho de C. Está la F. Después G. G, según la A, está a la derecha. Según la C, está a la derecha. Según la F, está a la izquierda. Entonces es hijo izquierdo de F. Y H está todo a la derecha, entonces tiene que ser el hijo más de la derecha. Ahí está H. Entonces nos queda efectivamente preorden A, B, D, E, C, F, G, H, e inorder D,
B, E, A, C, G, F, H. ¿Está bien? Y todo, decir, bueno, y puedo insertar en el orden del preorden y el inorder me ayuda a saber si tiene que ir a la izquierda o a la derecha los nodos que yo ya agregué. ¿Está bien? Después de eso, pueden ver acá, pueden ver como ejercicio resuelto, cómo se vería contar la cantidad de discos con dos nodos, pero bueno, se imaginan que es muy sencillo a las cosas que ya hemos visto. Y como mínimo entonces, para contar la cantidad de discos con dos nodos, voy a tener que recorrer todo el árbol, ¿no? Entonces, como mínimo, el orden de eso va a ser O de N. Después, si tengo la suerte y tengo la posibilidad de hacer cada una de las operaciones de visita a cada nodo, no de uno, efectivamente me va a quedar en O de N. Si no me queda O de 1 en cada operación, será N cuadrado, N, lo que sea. Pero en este caso sí, como es comparar cuántos hijos son, va a poder ser O de 1 y en total va a poder hacerse O de N. ¿Está bien? Una consulta. Sí. En un parcial no tendríamos que hacer una función que cree el árbol resolviendo por preorden. En todo caso, eso sería como un ejercicio para hacer visualmente, no para codear una función que haga eso. Digo, podemos poner en la hoja cómo sería el árbol Tal y cual. después hacer la función. Exactamente. Sí. O sea, si tuvieran que resolver esto, la solución sería: este es el árbol, es ese porque tiene esos preorden y orden, y a partir de ahí empieza el ejercicio, que es codear la cantidad de hijos. Por otro lado, me parece que hay un ejercicio en la guía que pide, tipo, hacer esto, pero codeándolo, pero claro, es un poquito más complicado. Si no tiene suficiente información en el proceso, o tiene solo el ignoro, entonces tenemos más una forma de hacer. En ese caso, claro, debería especificar el ejercicio. O sea, va a tener que decirte, digamos, o vas a decir, mira, pueden haber varios árboles, este es uno, o el ejercicio de alguna manera te va a hacer entender cuál es el orden correcto. Por ejemplo, yo puedo no darte el inorder, pero decirte cuál es la función de comparación. Si yo te digo que son las letras alfabéticamente, no necesitas el inorder porque lo puedes crear. Es A, B, C, D, E, F, G, H, por ejemplo. Entonces ya ahí tendrías los dos órdenes. Con dos órdenes ya puedes crear. Es el mismo motivo por el cual con un preorden, el árbol binario de uno queda ya pueden tomar el árbol, porque el árbol ya sabe cuál es su función de comparación, es lo que dice este tipo. Entonces, simplemente sería iterar por un preorden y al árbol le decís que lo guarda y ya lo está haciendo en su orden porque tiene su función de comparación. Entonces, ahí sí no vas a necesitar más porque la información de forma indirecta ya está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estamos ahí, entonces un saludito para quienes nos ven en diferido. Vamos a ir apagando esto. Como clase ya estamos. Vamos a detener la grabación. Un saludo.